Oficial, Álvaro Carreras es nuevo jugador del Real Madrid. En este vídeo vamos a comentar un poco los detalles de la operación, el ridículo que me parece que ha hecho Florentino Pérez y también a analizar el jugador, porque una cosa no quita la otra. Tiene muy buena pinta el chaval. Lo dicho, vamos a comentar un poquito el fichaje de Álvaro Carreras, que ya se ha oficializado por el Real Madrid, 50 millones, que es lo que se venía comentando en el pasado, y vamos a comentar primero un poquito los detalles, la trayectoria de Carreras, luego vamos a hacer un pequeño comentario sobre lo que me parece a mí esta operación del Real Madrid, porque al final te has quedado sin él para el Mundial de Clubes y encima no has abaratado la operación, y luego vamos a analizarlo un poquito con estadísticas, que es un vídeo que ya hice en el pasado, pero hace un mes y muchos no os vais a acordar, así que voy a refrescaros esas estadísticas para que sepáis qué tipo de jugador ha fichado el Real Madrid. Vamos a empezar por los detalles. 50 millones es lo que ha pagado el Real Madrid, todavía no se conoce lo de los plazos, si va a haber plazos, si no, hombre, yo quiero suponer que va a haber plazos en el pago de la cláusula, porque si no esto ya me parecería ridículo que encima el Madrid, después de que te han traicionado a la hora de no fichar a Álvaro Carreras antes del Mundial, lo tenías todo acordado, dice no, antes del Mundial no, y encima pagas el mismo precio después del Mundial que antes del Mundial, y que lo vayas a tener que pagar en un plazo me parecería algo totalmente ridículo. Todavía no salió la información, cuando salga ya lo comentaré, pero espero que mínimo sean 3-4 plazos, ¿no? Porque lo que se hablaba es que el Madrid quería 2 plazos, luego ofreció un solo plazo para que jugara el Mundial, no quisieron, o sea que mínimo sean 4 plazos. Si no, me parece un ridículo histórico que ni siquiera le hayas conseguido aumentar los plazos y te hayas comido el mismo precio. Va a firmar por 6 temporadas, y bueno, hay que tener en cuenta también que Benfica fichó el otro día, ayer o antes de ayer, hizo oficial el fichaje de Obrador de la cantera del Real Madrid por 5 millones más el 50% del jugador. Así que, bueno, es una forma que ha tenido el Real Madrid de abaratar la operación, 5 milloncitos más ese 50%, que, oye, si Obrador tiene un rendimiento similar al de Carreras y por lo que sea lo venden en unos años en 20, 30 millones, pues el Madrid trincaría la mitad de la plusvalía, que no es la mitad del fichaje. ¿Qué quiere decir la plusvalía? Imagínate que Benfica vende a Obrador por 20 millones y el Benfica ha pagado actualmente 5 millones por Obrador, pues el Real Madrid no se llevaría la mitad de esos 20 millones, o sea, no se llevaría 10 millones, sino que habría que quitarle a esos 20 millones, a ese 50% de los 20 millones, o sea, los 10 millones que le tocaría al Real Madrid, habría que quitarle el 5%, o sea, el 5%, los 5 millones que ya pagó el Benfica por el Real Madrid, por lo tanto se llevaría 5 millones más. Una vez dicho esto, mañana será presentado Álvaro Carreras a la 1 de la tarde, horario español. Para todos los que no seáis de LATAM, pues bueno, lo buscáis. Pero 1 de la tarde, horario español, es cuando fichará Álvaro Carreras, es cuando se hará el acto oficial de Álvaro Carreras por el Real Madrid, su presentación y luego la rueda de prensa, que como siempre sabéis, lo cubriremos en directo. Y ahora vamos a comentar un poquito la trayectoria de Carreras. Bueno, pasó por la cantera del Real Madrid, primero se formó ahí en Galicia, en el Racing Ferrol, luego al Deportivo de La Coruña, y del Deportivo de La Coruña dio el salto a la cantera del Real Madrid de la temporada 2017, desde el año 2017 hasta el 2020, jugó en cadete y juvenil. Hay que decir que Carreras lateral izquierdo, pero en el Racing de Ferrol jugó de delantero muchas veces y hubo una temporada que metió más de 100 goles en una temporada, o sea que es un tío con mucho gol, como veremos después. Luego del Madrid se fue a la cantera del Manchester United, donde en la temporada 21-22 fue elegido como el mejor jugador sub-23 del Manchester United, en una jornada en la que había jugadores como Mainú o jugadores con mucho talento. Y luego tuvo una cesión, en ese tiempo que estuvo en el United, tuvo una cesión tanto al Preston, de la liga, bueno, de la liga inglesa, de las divisiones inferiores de la liga inglesa, y al Granada en primera división, y luego ha estado en el Benfica de la temporada 22-23 hasta la actual, o sea, 2 temporadas en el Benfica, donde ha multiplicado su precio y se ha convertido en el jugador que es a día de hoy y el jugador que ha fichado el Real Madrid. Lo dicho, me parece ridículo que el Real Madrid, después de ver que, bueno, Fran ha subido un poquito su nivel, yo sigo manteniendo que no era lateral titular del Real Madrid, sigo pensando que la operación Carreras u otro lateral izquierdo era necesaria, pero eso no quita para que el Madrid tenía un poco más de fuerza negociadora, ya no tenemos esa necesidad tan urgente porque ya no está el Mundial, ya ha pasado y hasta que comience la temporada hay tiempo, ahora los jugadores están de vacaciones. Me parece un poco ridículo que el Real Madrid haya pagado lo mismo por este jugador, que lo único que pueda cambiar son los plazos, pero bueno, esperemos que salga bien y esperemos que en un futuro digamos que salió barato, como bueno, Mendy también fue un dineral, no sé si fueron 40 o 50 millones también, y es un jugador que a la larga
aunque ha tenido sus más y sus menos, aunque ahora es un activo tóxico para el club a nivel financiero, no de vestuario, sino de que es un sueldo que tienes ahí que no te sirve para nada, ha sido un jugador que podríamos decir que ha justificado su fichaje, ha estado varias temporadas. Esperamos que Carreras también tenga esa forma de decir, bueno, no es caro lo que pagamos o está bien pagado. Vamos ahora sí a analizar las estadísticas de Carreras. Vamos a analizar 4 apartados: los regates, en ataque, los pases y la defensa. Vamos a empezar por los regates, que para mí es aquí algo donde se diferencia mucho de Fran. Si queréis mañana, bueno, si queréis no, querráis o no queráis mañana, voy a hacer un vídeo comparando las estadísticas de Fran García con Álvaro Carreras para que veáis la diferencia que hay entre un lateral y otro. Porque ya sabéis que siempre digo que Fran García es un lateral débil defensivamente y que luego ofensivamente sí que es verdad que te repite muchos esfuerzos, que está todo el partido corriendo, que tiene mucha intensidad, pero que técnicamente es muy limitado. Y Carreras me parece que es un jugador que es bastante mejor técnicamente, tiene mucho mejor golpeo de balón, así lo muestra que, bueno, en las categorías inferiores incluso fue delantero marcando más de 100 goles una temporada, y lo vamos a ver ahora después en las estadísticas, pero primero con los regates. En cuanto a conducciones progresivas, o sea, conducciones que avanzas hacia la portería rival un mínimo de 10 yardas, vemos que Carreras hace 2,89 por partido, colocándose en percentil 90. ¿Qué son los percentiles? Pues bueno, la cantidad de veces que hace un jugador una acción, una estadística en concreto, comparándole con los jugadores de su posición de las 5 grandes ligas. ¿Qué quiere decir? Que Carreras, el máximo es 99, el mínimo es 1, Carreras tiene percentil 90 en conducciones progresivas, quiere decir que está dentro del 9% de laterales izquierdos de las 5 grandes ligas europeas que más conducciones progresivas hace por partido. Una vez explicado esto, vamos a seguir continuando con distancia de conducciones progresivas, 110 metros por partido, colocándose en percentil 94. O sea, es de los jugadores, de los laterales izquierdos, que más conduce hacia adelante y que encima ya no solo más veces lo hace, sino que con más distancia recorrida. En cuanto a los regates exitosos, 1,18 por partido con 51% eficacia, o sea, más o menos de cada uno que hace le sale, o sea, de cada dos que hace le sale uno, y se coloca en percentil 88 de laterales izquierdos que más regatean. Vemos que está bastante arriba en el apartado de conducción, en el apartado de regate. Y en cuanto a pases progresivos recibidos, ¿qué quiere decir pase progresivo recibido? No que él dé un pase hacia adelante, sino que él busque un balón en el espacio, que le pongan un balón para correr al espacio, que es lo que hemos visto con Fran mucho este mundial y a lo largo de la temporada, de que corra toda la banda y que le pongan un balón largo. Pues exactamente es eso, y vemos que Carreras recibe casi 7 pases progresivos por partido con un 91%, colocándole en el percentil del 91%. O sea, es un jugador que te da muchísima profundidad, y creo que como carrilero podría ser, si Xabi Alonso decide colocar ese sistema de 3 centrales y coloca Carreras de carrilero, es un jugador que te va a dar muchísimo, y más viendo la posición tan interior que está ocupando Vini últimamente con Xabi Alonso, va a darle mucha amplitud a la banda y va a poder hacer una gran asociación tanto con Vinicius como probablemente con Kylian Mbappé. Luego nos vamos a ir al ataque de Álvaro Carreras en cuanto a su aportación goleadora, y vemos que en cuanto a los goles mete 0,10 por partido, colocándose en percentil 83. Oye, es uno de los laterales más top, no está en el 9% como antes, pero aún así está en un 16% de los laterales izquierdos que más goles por partido meten, 0,10 por partido. O sea, quiere decir que cada 10 partidos más o menos mete un gol Álvaro Carreras. En cuanto a las asistencias, aquí sí que está un poquito más floja, pero es un jugador con un gran pie. Yo le vi únicamente en los partidos contra el Fútbol Club Barcelona, donde vimos que dio muchísimos pases clave, muchísimos pases área tremendo, que luego los jugadores fallaron, pero obviamente no podemos valorar solo a este jugador por el partido contra el Barça, porque hay más partidos a lo largo de la temporada, y para eso estamos viendo las estadísticas, para poner en contexto lo que vimos, si se corresponde a su temporada y a la realidad, o si fue simplemente circunstancial de ese momento. Y vemos que en cuanto a asistencia sí que ha estado más flojo. Esto puede ser porque los compañeros fallen más o porque no da tantos pases para las asistencias, y vemos que 0,03 por partido, colocándole en percentil 19, de los laterales izquierdos que menos asistencias da, pero también de los laterales izquierdos que más goles meten. Lo que te quita por un lado, te lo da por otro, y yo creo que en el Madrid va a ser un cambio, va a dar más asistencias que goles. Creo que va a mejorar esa estadística y quizás empeore la de los goles, aunque viendo el sistema de Xabi Alonso, que hasta Fran metió gol, pues quizá, oye, también puede incluso subir o mantenerse la estadística de goles. Y ahora, en cuanto a las acciones de creación de tiro, ya sea un tiro suyo o un tiro de un compañero, ya sea con pase o con una individualidad, vemos que Carreras genera 2,79 acciones para la creación de tiro, colocándole en percentil 83 de nuevo. Otro de los laterales que más oportunidades crea, que más peligro crea jugando desde esa banda izquierda. Y en cuanto a conducciones a área, o sea, conducir y meterte dentro del área, 0,53 por partido, colocándose en percentil 88. Vemos un lateral muy ofensivo, es un lateral
que tiene mucha llegada, tiene mucho gol, quizá tiene que mejorar en el apartado de asistencias, pero también tiene mucho regate y mucha conducción, así que vemos que de momento es un lateral que como carrilero en este sistema de tres que hemos visto de Xabi Alonso, probablemente sea un pepino. Y luego, a nivel defensivo, es lo que vamos a analizar después, que también tendremos que ver si es débil o no. Y luego nos vamos a ir a los pases. Y es que, en cuanto a los pases de Álvaro Carreras, goles, bueno, primero esto no es solo los pases, pero para ver su eficacia de cara a portería, en cuanto a los tiros por goles, vemos que, bueno, de cada 0,16 tiros que hace, acaban en gol, colocándolo en percentil 91. O sea, es uno de los laterales más efectivos de cara a portería. En cuanto a los pases completados de Álvaro Carreras, 54,8 por partido, con un 81% de precisión, colocándolo en percentil 95. O sea, del 4, está dentro del 4% de laterales izquierdos que más participan en el juego. Y en cuanto a cambios de juego, que esto le viene muy bien al Real Madrid, porque muchas veces por esa banda izquierda se acumula mucho juego y se embotella mucho el equipo, y necesitamos que se cambie el juego a la banda, donde encima va a estar Trent Alexander-Arnold, y darle amplitud al campo, mover al equipo rival, que tengan que bascular y que no sea tan predecible. El Real Madrid vemos que Carreras da casi 1 por partido, colocándole en percentil 98. Ya veis, golpeo de balón extraordinario de Álvaro Carreras. Y en cuanto a pases largos completados, que un cambio de juego, básicamente es de una banda a otra, pero un pase largo puede ser de una banda a otra o puede ser hacia adelante, un pase en profundidad. Nos encontramos que da 4,83 por partido, con una efectividad del 56%, colocándole en el percentil 89. Así que en el tema de golpeo de balón, Álvaro Carreras no será Alexander-Arnold, no será tan élite, pero es un jugador muy efectivo y que también tiene muy buen golpeo de balón, ya sea para chutar como para dar pases. Y ahora nos vamos a ir al apartado defensivo, que es obviamente lo que yo principalmente le pido al lateral izquierdo, y más teniendo a Alexander-Arnold por la otra banda, tener un poco de solidez por lo menos por este lado, no tener dos coladores por las bandas. Con Álvaro Carreras ya os digo yo que no es un colador, y si es que vemos, en cuanto a intercepciones, es quizá uno de los apartados donde más destaca, con 41 por partido, colocándole en percentil 85. En tackles, 1,22 por partido, con 65% de eficacia, muy alto. Cuando va al suelo Álvaro Carreras es un jugador muy efectivo y que se equivoca poco, 75% de percentil. Y en cuanto a recuperaciones, 5,62 por partido, colocándole en percentil 93, de los laterales izquierdos que más balones recupera, y esto con la presión adelantada de Xabi Alonso va a ser muy importante. Perdonad, que es que estoy mal y me ha entrado un ataque de tos y por eso he tenido que hacer un corte en el vídeo. Si me veis los ojos llorosos, es por eso. Y ahora vamos al último apartado, porque Álvaro Carreras es un lateral muy alto, 1,86 de estatura. O sea, para ser un lateral no es lo normal tener esta envergadura, y así se demuestra que en los duelos aéreos gana más de 1 por partido, con un 62% de eficacia, colocándose en percentil 87. De nuevo, uno de los laterales izquierdos más fiables por arriba, y esto viene muy bien para los centros al segundo palo, que suele ser el debe de casi todos los laterales. Álvaro Carreras, por esa envergadura, va a tener más facilidad a la hora de detenerlos. Así que vemos que estadísticamente Álvaro Carreras es un cañón, que es un jugador muy ofensivo, pero que es muy completo. Es algo que me gusta, porque no le veo un gran defecto. O sea, le veo bueno a nivel defensivo, bueno a nivel de conducción, bueno a nivel de regate, bueno a nivel ofensivo y defensivo. O sea, es un jugador muy completo, que no tiene fallos en ningún lado, que destaca en varios apartados clave para lo que necesita el Real Madrid, y yo sinceramente creo que es el lateral izquierdo perfecto que necesita el Madrid. Puede jugar en línea de 4 y en línea de 3, creo que puede ser un jugador, o en línea de 5, depende de cómo lo quieras ver, puede ser un jugador tremendo y que le aporte muchísima profundidad al Real Madrid. Así que muy contento con el fichaje de Carreras, no tanto por cómo se ha llevado la operación y por el precio que ha pagado el Real Madrid, pero por el rendimiento del jugador que creo que va a tener. Sí que estoy contento por el jugador que hemos fichado. Estoy más contento por el fichaje de Álvaro Carreras que el de Arnold. Creo que es un jugador que se adapta mucho mejor al Real Madrid y que va a salir mucho mejor que el fichaje de Arnold, siendo el fichaje de Arnold un fichaje como agente libre. Pero nada, espero que os haya encantado, que me dejéis en comentarios qué opináis del fichaje de Álvaro Carreras. ¿Os gusta, no os gusta, os ilusiona, no os ilusiona? ¿Creéis que el Madrid tendría que haber hecho un poco de presión y sacarlo por un precio inferior? Y también, ¿qué pasará con el lateral izquierdo? Porque tenemos 3 jugadores a día de hoy: Mendy, Fran García y Álvaro Carreras. Y me parece complicado que el Madrid vaya a tener a 3 jugadores en nómina en ese lateral izquierdo. Y teniendo en cuenta que Ferland Mendy es un jugador que no tiene mercado, nadie va a pagar por él porque cobra bastante para lo que te da y encima es incapaz de mantenerse sano, quizá Fran García sea el sacrificado para hacer un poco de caja y abaratar el fichaje. Dejadme en comentarios qué creéis que va a pasar y si os gusta o no el fichaje de Álvaro Carreras.
Ahora sí que sí, fin del culebrón, boom, como diría François Gallardo, y muchas gracias a todos por ver el vídeo. Ya sabéis que tanto vuestro like como vuestro comentario es fundamental, porque así YouTube ve interaccionar el vídeo y se lo recomienda a muchísimas más personas. Ahora sí que sí, like y comentar fundamental, suscribiros si no lo estáis, y bueno, si me seguís en TikTok y en Instagram, pues os lo agradezco. Ahora sí que sí, like, comentar, suscribiros, y nos vemos en la próxima. Adiós.